distingue perfectamente del resto de utensilios. Se trata del giroscopio. Capítulo 2. El giroscopio. Según la física real, o física de la realidad, una vez que el giroscopio alcanza rigidez en el espacio o inercia giroscópica, mantiene la precesión o inclinación del eje, sin que le afecte el movimiento de su entorno, sea este una caja, un avión, un submarino, un tanque, un barco, un automóvil, un cuarto, un escritorio, el suelo, el vano de la ventana, etc. Mientras el giroscopio esté anclado a algo sustancial, un hilo flotando en el agua no podría ser un ancla sustancial. La precesión seguirá siendo rígida, sin cambios, a menos que se le aplique una fuerza, en cuyo caso, el giroscopio lo compensará, cambiando la inclinación del eje, para estabilizarse, adaptándose a la fuerza aplicada, mediante la adopción de una inclinación acorde a dicha fuerza. Una fuerza muy leve, causará una respuesta muy leve, mientras que una fuerza severa, causará una respuesta severa. En igualdad de condiciones, el giroscopio siempre responderá de la misma manera a la misma fuerza aplicada. Esta respuesta será una precesión como reacción a dicha fuerza, o una deriva de giro, en reacción a su propia masa inercial, a lo largo de una variedad de vectores, sujetos a su inclinación o aptitud. Si el giroscopio no puede moverse libremente a lo largo de un eje, debido a una fuerza aplicada, o por tener las balineras oxidadas, o los cardans trabados, buscará compensarlo, deslizándose a lo largo del siguiente eje. Cualquier restricción a lo largo de un eje, se transfiere al siguiente eje. Pero cuando no se ejerce ninguna fuerza sobre el giroscopio, simplemente reflejará lo que ocurre, si es que ocurre algo, a su alrededor, mostrando un cambio aparente en la orientación, en la medida en que el entorno que lo contiene cambie su actitud comparativa. Entonces, un giroscopio en el vano de una ventana en Quito, Ecuador, por ejemplo, mantendrá su rigidez en el espacio, lo que significa que no cambiará su actitud espacial. Sin embargo, según la teoría de la rotación de la Tierra, la habitación en Quito cambiará su actitud u orientación espacial, por lo que el giroscopio debería variar su inclinación en respuesta a la deriva, que es la habitación en Quito, ya que ésta, supuestamente, se desplaza lentamente alrededor del eje de la Tierra. Aquellos que piensan que la Tierra es una esfera giratoria, deberían tener la inquietud de comprobar que el giroscopio cambie su actitud en nonagésimo, durante un periodo de 6 horas en Quito, o en cualquier otro lugar de la Tierra, inclinándose de vertical a horizontal, o viceversa, dependiendo de su posición original. Estos 90 grados significarían un cuarto de vuelta a la Tierra en esas 6 horas, y el cambio de actitud previsto se denomina deriva de giro. Es una de las muchas y espléndidas peculiaridades del giroscopio. Como tal cosa no sucede, la deriva se convierte en un término relativo, se vuelve aparente, y se usa para describir cómo el giroscopio, al retener su rigidez en el espacio, es decir su orientación inmutable, entonces lo que dicen es que parece haberse inclinado y girado ligeramente. Cuando en realidad, su actitud indexada, permanece inerte durante todo el tiempo, y no cabe otra explicación que decir que lo que ha girado, ha sido la habitación junto con toda la Tierra. Esa es la teoría que nos cuentan. Eso es lo que debería suceder, si la Tierra fuera una esfera giratoria, y es lo que se enseña en física y en aviónica, a pesar de no ocurrir en el mundo real. La deriva aparente, debería apreciarse en un ángulo, que está determinado, por el suelo bajo el giroscopio y su ubicación en la esfera. Un giroscopio en una Tierra esférica giratoria, debería mostrar invariablemente, la deriva aparente, y el cambio de ángulo, correspondiente a su localización. Pero el giroscopio en Quito, no refleja tal deriva, ni la refleja ningún giroscopio en ningún lugar de la Tierra, porque la ciudad de Quito está tan quieta como el resto de la superficie terrestre. Ni está girando en torno a un eje, ni está dándole vueltas al Sol,
mientras viaja hacia un nebuloso norte espacial. Está tan perfectamente inmóvil como aparenta. Después de todo, las apariencias no siempre engañan. Y esto, aun entre las protestas o la negación por parte de los adeptos a la esfera, es el interruptor general, que acaba, tanto con el heliocentrismo de Copérnico, como con el geocentrismo de Tycho Brahe. Y Eneo a partir de conjeturas ni especulaciones, sino de física demostrable, física real y ciencia real. A fin de cuentas, un giroscopio colocado en una montura ecuatorial, que es un dispositivo diseñado para rastrear la trayectoria de los cuerpos celestes, para observarlos con mayor detenimiento prueba la física del giroscopio. Si la Tierra girara, el giroscopio lo demostraría, inclinándose. Sin embargo, una vez alcanzada la rigidez en el espacio, el giroscopio no muestra tal inclinación, sino que simplemente mantiene su orientación inicial. Es más, todo esto es fácilmente demostrable, basta con colocar un giroscopio en una montura ecuatorial, para ver cómo se comportaría en una Tierra esférica y giratoria. Este ejercicio sirve para demostrar que de hecho, el giroscopio es un instrumento capaz de detectar hasta los movimientos más sutiles, capaz de evidenciar que la Tierra no se mueve. Hoy en día, cualquier persona puede comprar un giroscopio de alta precisión, y hacer este ejercicio por su cuenta. Pero no siempre fue así. A mediados del siglo XIX, muy pocas personas tenían acceso a un giroscopio, y ni siquiera existían los de alta precisión. Sin embargo, un sujeto llamado Jean-Bernard Lian Foucault inventó uno en 1852, con miras a demostrar la rotación de la Tierra, y para confirmar una anterior observación suya que consistía en el cambio de dirección de la oscilación de un enorme péndulo. Fue considerado baladí en su momento el hecho de que este péndulo cambiaba de dirección. Como se supone que lo haría, suspendido precisamente sobre el eje de la Tierra, a pesar de estar en París, como si la Tierra girara directamente bajo un nuevo eje parisino, en lugar del eje polar norte-sur, alrededor del cual se dice que gira la Tierra, pero para disipar cualquier duda en torno a las inconsistencias de su experimento, el hombre se dio a la tarea de confirmar los resultados del giroscopio, un giroscopio que no alcanzaba a mantener rigidez en el espacio por más de 8 minutos. Aún así, el científico logró observar la rotación de la Tierra, afirmando que con este legendario giroscopio era posible detectar una minúscula deriva aparente, en la medida exacta, que anticipa la teoría copernicana de rotación terrestre, de 24 horas. Y así nació el mito de la deriva aparente, la deriva que se debe al movimiento y a la forma de la Tierra. Teniendo en cuenta que esta observación nunca se ha repetido, sino que por el contrario, ha sido totalmente refutada por incontables personas, a lo largo y ancho de la Tierra. Lo más probable es que en realidad haya sucedido una de estas dos cosas, uno su giroscopio precedió, debido a que Foucault le habría añadido una palanca, para aumentar la visibilidad del levísimo movimiento, que, casualmente, coincidió precisamente con el que promulga la Tierra esférica y giratoria, o dos. Simplemente afirmó haber detectado una deriva aparente, donde en realidad no hubo ninguna. Foucault nunca repitió la prueba públicamente, tampoco hubo testigos de su experimento. Es muy poco probable que algún coetáneo suyo consiguiera un giroscopio con su sistema de manivela, ambos hechos a medida, idénticos a los utilizados en tal ocasión, motivo por el cual fue prácticamente imposible entonces, y sería muy difícil en la actualidad, repetir la mítica hazaña. De modo que jamás fue verificada ni sometida a revisión por pares. Nada impidió, sin embargo, que sus ardidos resultados se colaran en los libros de física. Y lo que quizás pone aún en mayores aprietos a Foucault, es el hecho de que para ese entonces, él mismo, había descubierto la manera de tomar fotografías microscópicas. Llama la atención, que no haya incorporado esta técnica al experimento del giroscopio.
especialmente si se toma en cuenta que la prueba de su afirmación radicaba en la observación de una pequeña deriva a través, justamente, de un microscopio. Las fotografías en sí no probarían nada, de hecho, podrían despertar sospechas y acabar por jugarle en contra. Pero la ausencia de fotografías sí que podría ser indicadora de algo, podría indicar que Foucault era un presumido, un tipo de esos que dice y por aquí tengo mi microscopio, con todo lo que ello podría implicar en el siglo XIX. Y además, podría indicar que Foucault era un tacaño, el tipo de persona que no dudaría en tomar para sí un crédito inmerecido. Sea lo que fuere, en la actualidad, los giroscopios modernos, con una ingeniería mucho más precisa, no registran la susodicha deriva aparente, por lo que, o la Tierra giraba a mediados del siglo XIX en Francia, y ahora no, o que no giraba en aquel entonces, como tampoco gira hoy en día, así que Foucault se lo inventó todo. Y puede que esto no tenga ninguna relación con el hecho de que Foucault naciera y viviera en el país donde se originó la palabra charlatán. Y a pesar de saber todo eso, de haber visto con sus propios ojos que contrariamente a lo que exige una Tierra esférica y giratoria, los giroscopios no derivan. Muchos siguen engañándose a sí mismos, persuadiéndose en creer que nada de eso tiene importancia. De la misma manera, siguen creyendo que el hecho de que el Big Bang sea imposible, no tiene importancia para su concepción del cosmos. No se puede razonar con aquellos que no usan la razón. Lo mismo ocurre con los terraplanistas que no pueden aceptar las razones por las que los mapas azimutales equidistantes a E presentan una distorsión espantosa. Y la causa principal de esta excesiva deformación es la misma que motivó, en primer lugar, la teorización de una Tierra esférica. Se trata de una percepción errónea de los cuerpos celestes, especialmente del Sol. Esta concepción equívoca fue el gran error que condujo al desarrollo, tanto de las teorías del geocentrismo como del heliocentrismo, ambas irreversiblemente desmanteladas, por efecto del interruptor general llamado giroscopio. Capítulo 3. Distorsión de los mapas. Los mapas basados en proyecciones azimutales equidistantes a E, como los que emplean los terraplanistas y las Naciones Unidas en su bandera oficial, como se ve arriba, son una de las muchas formas de mostrar los mapas terrestres de la Tierra. Su diseño es el resultado de la percepción errónea que se tiene del Sol, y está extrapolado de la esfera imaginaria, con la única diferencia, que en lugar de envolver un globo, muestra las masas de tierra, extendiéndose hacia afuera, a partir del polo ubicado en el centro. El problema con este tipo de proyección no es solo que la expansión lineal y longitudinal de las masas de tierra aumentan cuanto más alejadas del centro estén, sino que el globo en la que se basa, ya tiene, de antemano, las masas de tierra en lugares equivocados. Y esa incorrección se transfiere a las proyecciones AE. La razón por la que las masas terrestres están mal posicionadas en el globo terráqueo, y, por lo tanto, en los mapas AE, es la idea equivocada que se tiene del Sol, y de cómo ilumina. Según la teoría del globo, las longitudes son las que trazan una línea del polo norte al polo sur, y están uniformemente iluminadas por el Sol durante los equinoccios. Pero lo cierto es que el Sol no ilumina la Tierra de la manera que asume esa teoría, y eso lo puede verificar cualquiera que se tome el trabajo de revisar ciertos datos. Resulta que las longitudes son simplemente una cuadrícula proyectada, sobre la cual se trazan los puntos geográficos, de acuerdo a la distancia de este-oeste, y que separan uno de otro. Dicha distancia se